La Iglesia verdadera en el siglo XXI, por el pastor Sergio Ruiz. ¿Cómo es una iglesia verdaderamente bíblica en el siglo XXI? Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis nos muestran cómo será la iglesia de Cristo entre su primera y segunda venida, por medio de 7 iglesias que existían en Asia en el siglo I. 5 de esas iglesias tenían serias desviaciones. Solo 2 estaban en correcto e irreprochable orden bíblico. En nuestros días la situación es igual, y de allí es que surge nuestra pregunta: ¿cómo es una iglesia verdaderamente bíblica en el presente siglo XXI? Quizás tú, querido lector, has estado vinculado por años a una iglesia cristiana que no tiene un buen entendimiento de las Escrituras y por tanto padece desviaciones del orden bíblico. Y ahora, el Espíritu Santo te está permitiendo ver esas desviaciones y te está motivando a hacerte la pregunta que es el tema de este pequeño libro. Quien escribe vivió esa misma situación y solo pretende con su escrito que el reino de Cristo avance realmente y que todo error sea corregido a la luz del reflector divino, la Biblia, y diciendo la verdad en amor. Ahora sí, comencemos a responder: ¿cómo es una iglesia bíblica en el siglo del WhatsApp? 1. La doctrina. Lo primero es la doctrina, la forma como la iglesia interpreta las Escrituras. La Biblia contiene grandes doctrinas y no podemos equivocarnos en ellas, pues la verdadera iglesia en cualquier siglo es columna y baluarte de la verdad, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Una iglesia con poca luz en la verdad puede conocer y creer ciertas doctrinas fundamentales como la inspiración plenaria y verbal de la Escritura, es decir, la Biblia es perfecta, no tiene error ni conduce a error. Una iglesia con poca luz puede afirmar que la Biblia es la palabra de Dios y aún así no respetar la Biblia ni vivir por ella en varios aspectos de la vida eclesiástica. También puede creer la doctrina de la Trinidad, pues si no la cree no es una iglesia cristiana. También puede creer la doctrina de la justificación por la fe sola, decir que la salvación es por gracia y no por obras, para diferenciarse del romanismo o Iglesia Católico Romana, pero a la vez enseñar que la salvación se puede perder, y allí comienza a mostrar lo errado de su doctrina. Las iglesias que defienden la enseñanza filosófica sobre el libre albedrío, que les impide ver que la salvación es segura, son iglesias erradas en doctrina, aunque pueden ser verdaderas iglesias de Cristo. Una iglesia errada también puede creer la doctrina de la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Si no cree esto, no es una iglesia cristiana. Pero puede no entender bien la obra que Cristo hizo en la cruz, es decir, la expiación. Muchas iglesias no entienden bien la expiación y no saben que la expiación fue eficaz y no fue hecha a favor de toda la humanidad para facilitar la salvación de todos, sino para asegurar la salvación de muchos. Una iglesia con una buena y sana doctrina cree las que se han llamado en la historia de la iglesia doctrinas de gracia, las cuales son 5 doctrinas claves que enseñan la soberanía de Dios en la salvación del hombre y resumen con claridad todo lo que la Biblia nos muestra en el tema de la salvación. La mayoría de las iglesias en la actualidad no conocen estas doctrinas y por ignorancia o por voluntad predican contrario a ellas. Las 5 doctrinas de la gracia son: depravación total humana. El hombre después de la caída quedó totalmente depravado. Todo él es malo, no puede hacer nada bueno, solo puede hacer el mal. Está muerto. No puede buscar a Dios, no tiene el tal libre albedrío, es un cadáver pudriéndose poco a poco que únicamente puede ser salvo si Dios lo hace nacer de nuevo. Romanos capítulo 3 versículo 10. Elección incondicional.
Debido a la condición de depravación humana, de la masa humana caída, escogió Dios a muchos para ser salvos, no porque vio nada bueno en ellos, sino por su infinito amor y para su propia gloria. Los escoge para pagar su culpa de pecado por medio de la muerte de su Hijo, y así, transformándolos de malos a perfectos. Esto solo fue posible por la obra de su Hijo en la cruz, la cual lo hace todo y los asegura a todos, haciendo que esos malvados elegidos por gracia lleguen a ser perfectos y pasen la eternidad con Dios, libres de todo mal. Efesios capítulo 1, versículo 3. En este punto quiero añadir que el mito falso del libre albedrío ha hecho que las iglesias con poca luz en la verdad bíblica rechacen la enseñanza clara de la Biblia acerca de la predestinación. Ellos dicen en voz alta: el Espíritu Santo es un caballero que respeta mi libre albedrío. Esto es un error. Basta con leer Romanos capítulo 8 y capítulo 9. Allí está claro que hay elección de unos y no elección de otros. Reprobación. Pero el mito falso del libre albedrío impide a muchas personas aceptar la total soberanía de Dios en la salvación. Expiación eficaz. Juan 6:39 enseña que la muerte de Cristo es eficaz. Por lo tanto, fue hecha no a favor de todos los hombres, sino a favor de muchos hombres. Isaías 53:11. Contrario a eso, la iglesia con poco discernimiento bíblico cree que fue hecha a favor de todos los seres humanos y no asegura la salvación de nadie. Pero si eso fuera así, ¿cómo podemos decir que Cristo es un poderoso Salvador, como dice Lucas capítulo 1, versículo 69? Llamado irresistible. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 y 5, nos muestra que los que fueron escogidos, aquellos por quienes Cristo murió eficazmente, vendrán a Cristo por el poder del Espíritu Santo y nada podrá impedirlo. Hay un llamamiento que será siempre eficaz, que produce el efecto esperado, y traerá las ovejas de Cristo a Cristo, sin que ellas puedan resistirse y sin obligarlos a obrar contra su voluntad. Perseverancia final. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. En este y en muchos otros textos de la Biblia, se asegura que las ovejas de Cristo no se perderán jamás, y algunos, muy pocos, parecen enseñar lo contrario e incitar a la idea sobre el errado concepto del libre albedrío. Pero si hacemos una correcta y objetiva interpretación de estos pasajes, dejando que lo claro ilumine lo oscuro y lo mayoritario a lo minoritario, veremos claramente que la salvación no se puede perder y que enseñar lo contrario es una seria desviación de la verdad. En este primer punto hemos mencionado lo más importante, la correcta interpretación bíblica que produce la sana y verdadera doctrina que toda iglesia cristiana y bíblica debe tener. Y los 5 puntos que acabamos de mencionar son la base doctrinal que nos ayudará a entender mejor las demás doctrinas bíblicas. En otro estudio mencionaremos ampliamente cuáles son las doctrinas que se anteponen a estas y hacen errar a algunas iglesias de poca luz o poco discernimiento en la verdad bíblica. Asimismo, quiero recordar que las iglesias verdaderamente bíblicas, a lo largo de la historia de la iglesia, han dejado por escrito su doctrina en pequeños libros llamados Confesiones de Fe. Las iglesias antiguas eran más instruidas, menos pragmáticas y más fieles que las iglesias modernas. Por eso recomiendo leer esas confesiones de fe antiguas, principalmente las de la época de la Reforma Protestante y en especial la Confesión de Fe de Londres de 1689. En ella encontrarás las verdaderas doctrinas bíblicas enseñadas y explicadas con precisión. 2. Tipo de predicación. El elemento vital de la existencia de una iglesia verdaderamente bíblica es la enseñanza que los pastores maestros dan los domingos cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios.
Se requiere, pues, que esa enseñanza sea expositiva. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13, Pablo dice tajantemente a Timoteo que se ocupe en la lectura, exhortación y enseñanza. Así debe ser la predicación pública de la palabra de Dios cada domingo. El pastor debe leer un pasaje, explicar el pasaje y aplicar el pasaje a los que lo escuchan, nada más. En una iglesia con poca luz, comúnmente el pastor lee un pasaje, pero no se ciñe al pasaje y lo usa más bien como un trampolín para hablar de cosas que se parecen a lo que dice el pasaje o de sus propias experiencias y no el verdadero significado del texto, para luego aplicarlo debidamente a la vida actual de sus oyentes. No hay una explicación del contexto en el que se escribió el pasaje, ni se explica la base del tema principal del pasaje, ni se expone de manera ordenada siguiendo una estructura, versículo por versículo. Tampoco se exalta a Cristo y su obra. Lo que surge más bien de este tipo de predicación son ideas humanas y subjetivas de la mente del predicador, negando de ese modo a sus oyentes la posibilidad de recibir una verdadera palabra de vida en el sermón. Sin embargo, si el predicador tiene una personalidad atractiva y cuenta algunas historias emocionales y pone ejemplos de personas que han hecho grandes cosas, el ingenuo oyente saldrá creyendo que oyó un gran sermón y que su pastor debe ser un grande en el reino de Dios. Pero ignoran lo que dice la Biblia. Si alguno os enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3. La predicación expositiva enseña la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo permanentemente. Enseña todo el consejo de Dios sin darle mucho protagonismo al hombre que predica. Eso y solo eso es lo que Dios quiere para su pueblo cada domingo. Las ovejas de Cristo que se exponen por años a un predicador no expositivo pueden llegar a notar que están secas y cansarse de dicha predicación, pues en realidad no han estado recibiendo la palabra que sale de la boca de Dios, que es lo único que los alimenta de verdad, y por eso llegan a preguntarse si en el cristianismo no hay otra cosa. Pero sí hay otra cosa. Hay un alimento más sólido y saludable para el pueblo de Dios, la predicación expositiva, que es la única y verdadera predicación ordenada por Dios. Además, esa forma de predicación fue la práctica de las iglesias antiguas, y hoy las iglesias con poca luz, si quieren predicar de manera efectiva, deben aplicar la predicación expositiva. Y si tú estás buscando una iglesia lo más cercana posible al modelo bíblico de iglesia, esa debe tener predicación expositiva. 3. El culto de adoración. La doctrina es el corazón de una iglesia y el culto de adoración es su rostro. El principal problema con las iglesias de poca luz es que no conocen lo que se llama principio regulativo de adoración. Si leemos Levítico 10, el caso de Nadab y Abiú, los sacerdotes hijos de Aarón, vemos que ellos fueron fulminados por introducir fuego extraño en la adoración, es decir, hacer en la adoración cosas que Dios no les había ordenado. El principio regulativo de adoración nos indica que no debemos hacer en el culto de adoración lo que Dios no ha ordenado, y dedicarnos a hacer solo aquello que Él ha ordenado. Cualquier cosa no ordenada por Dios, así no sea mala, según nuestro punto de vista, será considerada fuego extraño. Entonces debemos mirar con cuidado qué ha ordenado Dios para hacer en un culto de adoración que corresponda a los creyentes neotestamentarios. Lo principal ya lo dijimos, la predicación expositiva de la palabra de Dios. Ese es el centro del culto. Pero además Dios nos ordena orar su palabra, cantar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, dar un aporte económico para el avance de la palabra de Dios en el mundo
y dramatizar la palabra de Dios con el bautismo y la Santa Cena. Son solo estas 6 cosas las que contiene el Nuevo Testamento que se deben hacer en el culto de adoración. Añadir cualquier otra cosa es fuego extraño. Las iglesias con poca luz suelen añadir cosas como celebración de cumpleaños, especiales de los niños, obras de teatro, danzas de jovencitas vestidas sensualmente, etc. Esto es un grave error que debe ser corregido. Hay otro tema bien importante aquí que es la música que se usa para adorar a Dios. Algunos cristianos creen que el tipo de música para adorar a Dios puede ser cualquiera, pues la música es amoral, dicen ellos, pero no es así. La música puede ser mala y sensual, y desafortunadamente las iglesias de poca luz han adoptado lo que podemos llamar música cristiana contemporánea, la cual es inadecuada para acompañar los cantos con que adoramos a Dios. La música en el culto de adoración debe ser excelsa, majestuosa, digna de un Dios grande, excelso y majestuoso. No música popular, como la música pop, tomada de la cultura americana, la cual es sensual y agrada mucho a la gente, pero no es adecuada. Aunque sabemos que este tema genera una gran discusión, por ahora solo diremos que hay que tener sumo cuidado con la música que usamos para adorar a Dios. 4. El gobierno de la Iglesia. La Biblia enseña con claridad en todo el Nuevo Testamento que la Iglesia debe tener un gobierno masculino plural. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17. Es decir, el gobierno está a cargo de un grupo de hombres y sin intervención femenina en su gobernabilidad. Hacemos énfasis en ese concepto de gobierno masculino plural porque hay algunas iglesias que, aunque son gobernadas por un hombre, dichos hombres, motivados por el orgullo, permanecen solos durante años y no se mueven hacia la pluralidad, haciendo de su iglesia su pequeño imperio, que a la postre es heredado por sus hijos, como si se tratara de una dinastía. Por otro lado, las iglesias con poco discernimiento, de una u otra manera son gobernadas por mujeres. Y en algunos casos, aparentemente nobles, el pastor considera a su esposa pastora, lo que es un muy grave error. Esto hace que los hermanos de la iglesia llamen a la esposa del pastor pastora, y ellas, creyéndose el cuento, asumen el papel de liderazgo en la iglesia, predican en el púlpito los domingos, oran públicamente o dirigen los cultos de adoración y gobiernan la iglesia juntamente con sus esposos, lo cual es peligroso, incorrecto, prohibido e inaceptable a la luz de la verdad bíblica, que claramente restringe a la mujer con respecto al tema del gobierno de la iglesia. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8. Sabemos que aunque esto está bien claro en la Sagrada Escritura, la corriente feminista y de falsos maestros que imperan en nuestro tiempo hacen que muchos se vayan en contra del mandato bíblico. Sin embargo, advertimos que la verdad está ahí. 1 Timoteo 2:1, 1 Corintios 11, 1 Corintios 14, y nadie podrá contra ella. 2 Corintios 13:8. Así pues, queda claro que en una iglesia verdaderamente bíblica no hay mujeres pastoras, y el gobierno de la iglesia está en cabeza de los varones. Si por fuerza mayor hay un solo varón, éste debe aspirar y esforzarse por cumplir el requisito bíblico de un gobierno masculino plural. 5. La disciplina eclesiástica. Otra característica de una iglesia verdaderamente bíblica es el ejercicio de la disciplina eclesiástica. Muchas iglesias de poca luz o carentes de discernimiento bíblico sobreenfatizan el atributo del amor de Dios, al mismo tiempo que lo desvirtúan para justificar su inoperancia en la disciplina eclesial. Sacan de contexto Mateo capítulo 7 versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, para omitir la prescripción que nos da el Nuevo Testamento de que el hermano que cae en un pecado escandaloso
debe ser sometido a un proceso disciplinario a fin de restaurarlo a la santidad que abandonó y vindicar la gloria de Cristo. Mateo capítulo 18, versículo 15. Muchos optan por omitir el procedimiento señalado en el texto de Mateo 18, versículo 15, y prefieren ocultar el pecado cometido con alguna medida de cambio en la vida del hermano que falló, especialmente si sirve en la iglesia. Es decir, lo privan de algún servicio de exposición y tratan el asunto con sutileza o de manera espuria. El pasaje que citamos es tajante al decir que el infractor debe confesar y arrepentirse. De lo contrario, se hará público su pecado. ¿Decirlo públicamente a la iglesia? ¡Oh, no! Eso es una infamia. Eso es contrario al amor de Dios, exclaman algunos de nuestros hermanos de las iglesias de poca luz. Pero eso es exactamente lo que el texto nos dice que debemos hacer en estos casos. ¿Nota usted, querido lector, cómo es posible ser cristiano e ir en contra de la palabra de Dios? Ahora, otro problema que tienen las iglesias de poca luz, referente a la disciplina eclesiástica, se deriva de la expresión «dilo a la iglesia». Pues debido a que ellos no saben quiénes de sus asistentes son la iglesia, porque no tienen definida la membresía, en caso de querer ejercer la disciplina eclesial de manera correcta, terminan diciéndolo solo a los líderes, como si fuera una especie de clero. Pero, ¿es esa la iglesia? No. Mayor aún es el problema si el que cae en pecado es el pastor, el único, el absoluto. Si en una de estas iglesias, por ejemplo, el pastor cae en adulterio, se produce la hecatombe, el apocalipsis. Nadie sabe qué hacer. En cambio, en una iglesia verdaderamente bíblica, que tiene un gobierno masculino plural, los demás pastores comenzarán el debido proceso disciplinario al pastor caído, y por encima del dolor que esto pueda producir, la estabilidad de la iglesia no se verá comprometida. Es pues la adecuada disciplina eclesiástica una poderosa herramienta que el Espíritu Santo usa para santificación de todos los miembros en una iglesia verdaderamente bíblica. 6. Cesación de los dones de profecía y lenguas. El cese de la revelación y de los dones de revelación como profecías y las lenguas es el que más niegan las iglesias de poca luz, manteniendo así a los bebés espirituales alejados de la posibilidad de hacer parte de una iglesia madura y verdaderamente bíblica. Las iglesias de poco o nada de discernimiento creen que Dios sigue hablando a su pueblo de las mismas formas que habló en tiempos antiguos: profecías, sueños, voz audible, don de lenguas, etc., ignorando que la revelación fue completada con la venida de Cristo y esos medios de comunicación cesaron de manera definitiva, dando paso a una sola forma de comunicación entre Dios y su pueblo, la Sagrada Escritura. Segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 16, Hebreos capítulo 1 versículo 1. Al ver que hubo profetas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, estas iglesias creen que debe existir profetas y profetisas en todas las épocas de la historia de la iglesia, lo cual es un error, ya que la revelación, es decir, lo que Dios quiere que sepamos, termina en Cristo. Y la revelación de la Escritura deja cerrado y seguro el acceso a ese conocimiento para toda la humanidad. Por lo anterior, no se necesitan más revelaciones adicionales. No se necesitan profetas, don de lenguas o cosas como esas. Todo cristiano puede conocer la voluntad de Dios para su vida estudiando y ahondando en el conocimiento de la Sagrada Escritura, y puede estar seguro que cuenta con la iluminación y la ayuda del Espíritu Santo. Contrario a esto, estas iglesias insisten en tener profetas y profetisas que dicen a los hermanos mensajes directos de parte de Dios, que parecen más bien al horóscopo que a la palabra de Dios. Y para evitar que sus miembros se acerquen a una iglesia verdaderamente bíblica,
trabajan las mentes de sus miembros con el falso argumento de que las iglesias históricas de la Reforma o bautistas no tienen el Espíritu Santo o no creen en él porque no tenemos las profecías ni las lenguas que ellos practican. Así pues, una iglesia que sea verdaderamente bíblica no tiene profetas ni profetisas, sino que hace eco de la proclamación de los reformadores del siglo XVI, sola Escritura. Si tu deseo es que Dios te enseñe cuál es su voluntad, ve a la Escritura. Queda claro que ni profetisas, ni profetas, ni habladores de lenguas, ni apóstoles. Los dones de revelación ya cesaron y el último apóstol fue Pablo, como él mismo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Obviamente los argumentos bíblicos que sostienen quienes defienden la posición no cesacionista requieren un espacio más amplio de discusión. Por ahora, solo quiero cerrar diciendo que la mayoría de las iglesias del pasado siglo XX no tenían profetas, ni profetisas, ni apóstoles que les revelaran lo que Dios quería decirles, sino que vivían por la sola Escritura, como debe ser, para andar por fe y no por vista. 7. Guerra contra Satanás y los demonios. En el siglo XX surgió una errada concepción de lo que es la guerra espiritual, enseñando que es un enfrentamiento directo contra Satanás, reprendiéndolo, atándolo, anulándolo y cosas por el estilo. Todo eso es proveniente, una vez más, de una mala interpretación de las Escrituras. Es cierto que Mateo 18:18 habla de atar y desatar en la tierra y el cielo, pero solo una mente carente de luz se le ocurrió decir que eso era aplicado a Satanás y sus demonios y puso a los cristianos a atar a Satanás para quitarle su poder. Nada hay más errado que esta postura, pues el pasaje que acabamos de mencionar habla en el contexto de la disciplina eclesiástica y nada tiene que ver con Satanás. Pero eso no parece importarles a algunos creyentes que insisten en liberaciones espectaculares de 3 y 4 horas, cuyos efectos duran poco tiempo y que andan viendo demonios por todas partes y quitando al hombre la responsabilidad que tiene de su propio pecado para trasladarlo al demonio. También hablan de cristianos poseídos por el diablo, lo cual es imposible e inconcebible y no es más que un errado entendimiento de lo que significa la verdadera guerra espiritual. Muy contrario a ese concepto, una iglesia verdaderamente bíblica, aunque reconoce que existe una guerra con Satanás, solo se ocupa de exaltar la grandeza y la soberanía absoluta de Dios y su dominio sobre todo, incluso sobre Satán, y se concentra en resistirlo en sus tentaciones en la mente, usando la palabra escrita de Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. En una iglesia verdaderamente bíblica no hay espacio para un show protagonizado por Satanás y sus demonios, pero no se ignora la realidad de una guerra espiritual y las maquinaciones del diablo, ni se deja de resistir firmes las acechanzas de Satanás con las armas que la Biblia nos da. Efesios capítulo 6. 8. Sostenimiento de la iglesia. Una iglesia verdaderamente bíblica no abusa de las contribuciones económicas de sus miembros. Es obvio que el avance del reino de Dios en el mundo requiere un plan financiero. Toda iglesia local requiere pagar el arriendo de un local, servicios públicos, mantenimiento, un salario digno para los pastores que trabajan de tiempo completo, un fondo de ayuda para los necesitados, apoyo a las misiones, entre otras cosas. Y la forma de obtener estas finanzas es con las contribuciones voluntarias de los que han sido salvados por la obra de Cristo. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Sin embargo, en el siglo XX apareció una enseñanza falsa que se conoce con el nombre de Evangelio de la Prosperidad, el cual promete a los incautos donantes grandes y muchas riquezas como recompensa por dar para el reino de Dios.
Con ese falso evangelio, muchos pastores se han hecho ricos, muchas verdaderas ovejas fueron abusadas y dañadas, y el reino de Cristo ha sido desacreditado. Incluso, muchos verdaderos pastores tienen temor de instruir a los cristianos en este asunto por miedo de ser juzgados como lobos vestidos de ovejas, por causa de los malos testimonios que se han conocido. Pero nada de eso exime a los cristianos sinceros de la responsabilidad que tenemos de contribuir económicamente con un porcentaje de lo que Dios nos da. Una cantidad sugerible es el 10%, pero que nadie piense en enriquecerse en esta vida en respuesta a su contribución, sino más bien que ha de recibir mayor gracia y sustento para seguir ayudando al reino y se hará más bondadoso con los que tienen necesidad. Así que una iglesia verdaderamente bíblica enseña que hay que contribuir para el sostenimiento y avance del reino de Dios, pero de ningún modo abusa de eso. Y muestra de ello es que se centra en el avance del reino, en ayudar a los necesitados y en enviar misioneros a otros lugares del mundo. 9. Consejería bíblica. Las iglesias bíblicas dan consejería bíblica y no siguen corrientes dañinas derivadas de la psicología. Al igual que mencionamos en el punto anterior, respecto a las falsas corrientes teológicas del siglo XX, estas también afectaron el área de la consejería bíblica, abrazando el falso evangelio de la alta autoestima y dando surgimiento a los psicólogos cristianos, que promueven entre los cristianos la idea de que, para poder amar a Dios, tienen que amarse primero a ellos mismos, dando así una mala interpretación a Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. De nuevo, vemos por qué hablamos de iglesias con poca luz y falta de discernimiento. El concepto de amarse a sí mismo no es un mandato que esté en la Sagrada Escritura, porque es algo que la misma Biblia presupone que ya hacemos, señalando que el excesivo amor propio hace parte de nuestra condición natural caída. Es pues un grave error fomentar la alta autoestima y el amor a sí mismo. Sin embargo, vemos a muchas iglesias atrapadas en este engaño, y otros que se derivan de ese, como la sanidad interior a partir de regresiones. Todas esas prácticas son más metafísicas que bíblicas e influenciadas por la permisividad de la psicología en la iglesia. La verdadera iglesia bíblica reconoce lo contraria que es esta ciencia a la Biblia y se aleja de ella. Es verdad que algunas ramas de la psicología pueden ser útiles a la humanidad, pero por ninguna razón un psicólogo debe reemplazar a un consejero bíblico, quien aconseja al cristiano desde una perspectiva de la verdad de la palabra de Dios, que es suficiente y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 16. 10. Evangelismo confrontacional. Se nos presenta de manera clara en la Biblia el deber de evangelizar. Sin embargo, prefiero ir más allá diciendo que más que un deber, es una santa obligación que tenemos todos los cristianos. Pero en el siglo XX apareció en la Iglesia lo que podemos llamar evangelismo lisonjero o adulador o de prosperidad, el cual le dice a las personas cosas como: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. O sonríe, Cristo te ama. O pare de sufrir. O ¿quieres que tu vida mejore? Ven a Cristo. Todas estas supuestas frases evangelísticas son una tremenda desviación del evangelismo bíblico. Con demasiada claridad, las Escrituras muestran que el pecador debe ser confrontado con la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, para que pueda verse como un ser depravado y perdido que va rumbo al infierno. Pero el evangelista lisonjero omite ese mensaje
y presenta a Cristo como un Santa Claus cósmico que quiere hacer feliz al hombre en esta vida, en vez de librarlo del terrible infierno que le espera si no se arrepiente. Esa falsa enseñanza es una abominación que no puede ser llamada evangelismo. El punto es que el problema del hombre es su pecado que automáticamente le hace merecedor del infierno. Y aunque Cristo vino para morir como sustituto y librar a los hombres de las llamas del infierno, el pecador es ciego, no puede ver la gravedad de su pecado, cree que Él es bueno y no siente necesidad de la obra de Cristo. Por eso se hace necesario confrontar a las personas usando la ley moral de Dios para que el Espíritu Santo se encargue de convencerles de su condición de pecado y perdición. Eso los llevará a ver a Cristo como único y poderoso Salvador y vendrán a Él en arrepentimiento, pidiendo perdón. En otras palabras, una verdadera iglesia bíblica evangeliza mostrando al hombre, por medio del uso correcto de la ley, su condición de pecador ante Dios y su estado de condenación. Acto seguido, se le presenta a Cristo y su buena nueva de salvación. Se le llama al arrepentimiento y a andar en fe y obediencia sincera en Cristo. Esto es muy diferente a la mala costumbre de llamar a repetir una oración de fe para recibir a Cristo y después seguir con una vida pecaminosa, religiosa o nominal. Equivocadamente muchos creyentes de hoy se alegran mucho porque una persona hace una oración de fe para recibir a Cristo. Y algunos cristianos con poco discernimiento bíblico están convencidos que todo el que repite esa oración va al cielo, sin importar que después de la oración viva como un perfecto demonio. Una vez más la pregunta: ¿ve por qué hablamos de iglesias con poca luz? Una iglesia verdaderamente bíblica practica el evangelismo confrontacional. 11. Sin políticos ni unión con el Estado. La iglesia verdaderamente bíblica nunca permite la entrada de la política y mantiene la separación entre iglesia y Estado. Un rasgo característico de una iglesia de poca luz es que, al alcanzar una membresía muy numerosa, se les ocurre decir que la mejor manera de avanzar en la causa de Cristo es promover a sus pastores a buscar puestos gubernamentales, lo que es un gravísimo error. Los pastores debemos estar concentrados en el avance del reino de Dios en los corazones de los seres humanos. Y el reino de Dios es un reino espiritual y no gubernamental. La Escritura dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda a Timoteo capítulo 2, verso 4. Y Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Juan capítulo 18, versículo 36. Esto no significa que los pastores no debamos instruir a la iglesia para que tengan criterios para elegir a los mejores candidatos al gobierno de un país. Lo que no hacemos es decir con nombre propio por quién votar o no votar. Contrario a eso, muchos pastores invitan a políticos a sus iglesias y les ayudan en sus campañas, lo cual es otro gravísimo error. Otra situación que se presenta es que generalmente cuando los políticos son acogidos en estas iglesias, a la postre retribuyen el apoyo que se les dio donando dinero o enseres para la iglesia, o en el peor de los casos, enviando dinero al pastor. ¡Qué horror! Nosotros no estamos llamados a eso, y la iglesia o el pastor que han caído en esa práctica realmente están muy extraviados. Cada hermano puede participar en política según su criterio, pero la iglesia no es un campo para hacer política, y máxime teniendo en cuenta que en su gran mayoría estos personajes fomentan o avalan la homosexualidad, el aborto, la eutanasia, la unión libre, la ideología de género y otras maldades a las cuales, como iglesia, tenemos la obligación de oponernos rotundamente. Esas son razones suficientes por las que no debemos dejar entrar la política a la iglesia.
12. La Iglesia no es una empresa. El desarrollo de la ciencia de la administración y mercadotecnia también han influenciado fuertemente en la Iglesia contemporánea, al punto que algunos ven la Iglesia como una empresa y al pastor como un gerente. Ya no le quieren llamar Iglesia de Cristo, sino que, siguiendo esa intención, las llaman Centro de Liderazgo Cristiano, o a veces hasta quitan la palabra cristiano para ser más efectivos en su propósito mercantilista. En estas iglesias que hemos denominado de poca luz o poco discernimiento, no hay pastores, sino líderes, y no se hace consejería, sino coaching. Las predicaciones se parecen más a una charla motivacional para una empresa, enmascarada con un versículo de la Biblia que suene parecido a lo que se quiere decir. Palabras como «échele ganas», «descubre el campeón que hay en ti», entre otras, se usan frecuentemente en esas iglesias. También se utilizan conceptos como inteligencia emocional o programación neurolingüística y otras maravillas de la administración eficaz y la neurociencia. Pero hay que decir que eso nada tiene que ver con el Evangelio del Señor Jesucristo, y una iglesia que haga eso no se le puede llamar iglesia cristiana. Estas personas creen que las iglesias bíblicas son una versión anticuada del cristianismo y que ellos hacen parte del cristianismo de vanguardia, el actualizado. Y peor aún, muchos de ellos no bautizan a sus asistentes y muy rara vez celebran el sacramento de la Santa Cena, por temor a parecer muy religiosos y no espantar a los superejecutivos que asisten a sus reuniones. ¡Oh, qué dolor es decirlo! Pero la iglesia se ha deformado demasiado. Debemos orar con ahínco para que el Señor nos traiga de nuevo al conocimiento de su verdad y nos enseñe cómo debe lucir una verdadera iglesia bíblica, que es columna y baluarte de la verdad. 13. La santidad de la iglesia. Una iglesia verdaderamente bíblica siempre ha de practicar la separación del mundo. A lo largo de nuestro texto hemos llamado estas iglesias de poca luz o sin discernimiento bíblico, precisamente porque no entienden qué es el mundo y cómo separarse de él. Algunas de estas iglesias son demasiado laxas o livianas en su vida de santidad, o yendo al otro extremo, caen en el legalismo, el libertinaje y la vestimenta imprudente y sensual, sobre todo en las mujeres, su aprecio desmedido y fanático por los deportes, su gran afecto por el entretenimiento y su falta de moderación en los deleites temporales de esta vida, les hace parecer tanto al mundo que cuesta mucho diferenciarlos. Frecuentemente se ven atrapados en las vanidades y la bagatela de esta vida e insisten en vivir para ser felices en este mundo pasajero, conforme al espíritu que mueve a los hombres mundanos, con la diferencia que el creyente cree que al morir va a ir al cielo, y eso si no pierde su salvación, como suelen enseñarle en su iglesia. Por las razones anteriormente dichas y otras que no tenemos espacio para mencionar, vemos que lo único que diferencia a esos creyentes y los no cristianos es que los primeros van a una iglesia evangélica mientras los segundos son católicos romanos o no van a ninguna iglesia en particular. Por otro lado, buscando separarse del mundo, algunas de estas iglesias de poca luz caen en el legalismo. Ellos interpretan que separarse del mundo es prohibir a las mujeres que se maquillen, usen pantalones o se tinturen el cabello. Privar a los miembros de ir al cine, escuchar música que no sea para Dios, no usar de sanos entretenimientos, etc. Nada de eso es separarse verdaderamente del mundo. Contrario a esto, una iglesia verdaderamente bíblica muestra al mundo como un sistema contrario a Dios y a su palabra, lleno de mentiras, pecados, deleites sin Dios disfrutados sin moderación y un dominio del deseo por satisfacer necesidades sentidas y por ser felices en esta vida. En ese orden de ideas, la iglesia bíblica,
Instruye a sus miembros a repeler toda mentira, a apartarse sinceramente de todo pecado, a usar con moderación los deleites lícitos de esta vida y a vencer el deseo de una vida feliz aquí, reconociendo que esta vida es temporal y sus deseos pasajeros son un enemigo fuerte para todo aquel que quiera llevar una vida separada, santa, para Dios. Si tenemos todo esto claro, no caeremos en el legalismo ni en el libertinaje. En su gran mayoría, las iglesias en mención o son legalistas o son libertinas, pero no están en el punto adecuado de lo que en realidad significa guardarse sin mancha del mundo. Antes bien, la inmoralidad y la poca lucha por la verdadera santidad o una santidad basada en lo externo son la gran falencia de este tipo de iglesias. 14. La iglesia verdadera no regresa al judaísmo. Por último, tenemos que decir que algunos hermanos que se sienten vacíos por la falta de una buena predicación y decepcionados por los muchos errores en sus iglesias, han sido atraídos por los judaizantes en nuestro tiempo. Esto es, personas que dicen creer en Cristo, pero conducen a la iglesia de regreso al judaísmo. Se les conocen como judíos mesiánicos, y toman las lenguas bíblicas originales y enseñan que el resto de cristianos ni siquiera sabemos cuál es el nombre de Dios y de Cristo, y que por tal razón estamos totalmente extraviados. Ellos les dan a las tradiciones judías un atractivo ritualista dentro del culto cristiano, lo cual la hace parecer como la verdad profunda que el creyente raquítico de una iglesia de poca luz estaba anhelando. Y por esa motivación es convencido de que por fin llegó a la mejor iglesia. Pero al respecto, Pablo declara: si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Gálatas capítulo 2, versículo 18. Algunos de estos maestros judíos mesiánicos inducen a sus seguidores a la circuncisión. Esto es un gravísimo error que, entre otras cosas, deja sin oficio la carta de Pablo a los Gálatas. Hacer que una iglesia se fusione con el judaísmo es un terrible error que ya había sido advertido e impedido en las cartas a los Gálatas, Colosenses y Hebreos. Así pues que lucir como judíos tampoco es el camino a tomar para llegar a ser una iglesia bíblicamente constituida. Antes bien, dicha práctica nos aleja de ese noble propósito. Conclusión. En realidad, son muchos los errores que desfiguran a la Iglesia de Cristo hoy en día. Sin embargo, a pesar de todos estos errores, siempre hay iglesias como Esmirna o Filadelfia, como nos lo muestran los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Como bien dicen algunos, Dios siempre tiene su remanente. Mi oración es que Dios transforme tu iglesia, si es una iglesia de poca luz o sin discernimiento bíblico, y nos guíe en nuestro deber de reformar nuestras iglesias para ser como las 2 que acabamos de mencionar del libro de Apocalipsis. También oro para que, en cada cristiano responsable y sincero, se despierte el anhelo vehemente de buscar este tipo de iglesias para pertenecer a ellas, si es que, por medio de la lectura de este pequeño estudio, Dios le haya ayudado a entender los 14 rasgos que nos permiten identificar una iglesia verdaderamente bíblica en el siglo XXI.